Hoy nos toca desglosar la voz de otro gran cantante de rock, Myles Kennedy. Bienvenidos al video de hoy, espero que se encuentren muy bien. Así como les dije, hoy vamos a estar entonces desglosando la voz de Myles Kennedy, cantante y guitarrista de Alter Bridge, otra de esas grandes bandas del grunge, metal alternativo y ese tipo de estilos. Por acá te dejo una lista de reproducción con más análisis y reacciones a distintos cantantes de rock, metal y estilos similares como los de hoy. Acá tenés todas mis redes sociales por si quieres seguirme a cualquiera de ellas. Y sin nada más que decir, ahora sí, vamos entonces a desglosar la voz de Myles Kennedy para ver cuáles son sus recursos. Quiero contarles que lo que vamos a estar escuchando es Silver Tongue, que es una canción del último disco, versión acústica me parece que vamos a estar escuchando. Me la sugirió uno de mis Patreon, no la escuché, así que vamos allá. Please don't screw this up, Kennedy. Here we go. Bien, esta es una canción claramente muy riffera, muy de guitarra, traspasada a algo acústico, lo cual hay que hacer una mención de eso porque no es fácil cuando una canción tiene tanta preponderancia en el power de sus guitarras, donde cumplen un papel muy fundamental. Y depende mucho también de cómo siga el ritmo la batería, así que mencionar eso. Escuché un momento la intro para ver cómo era la versión de estudio, muy power, muy metalera, y pasado así acústico suena como muy folk. Me encanta esa onda que va tomando. Bien, quiero decir que a mí me llama mucho la atención las voces que tienen una resonancia, vamos a decir una corporidad, un color en la voz que rebota. Como imagínate, él está en un ambiente, en un cuarto cantando y su voz va a rebotar por todos lados. Es como si lo pudieras escuchar por todos los ángulos. Me da esa sensación, tiene una resonancia muy brillosa, con muy buenos armónicos, con mucho color para que se entienda, ¿no? Quería empezar diciendo eso. Si4, ya fue el Si4, así como si nada. Él tiene una voz bastante, vamos a ir escuchando, que tiene power, pero también es ligera en cuanto a que tiene un rango que puede ir mucho a los agudos. Es claramente, si lo tuviéramos que clasificar, tira más para un tenor y no sé si más bien ligero, porque ir a ese Si4, en ese belting, que es una calidad de voz con más garra, potencia, en una nota tan aguda que para un hombre un Si4 es muy agudo, y ya te dice con la ligereza con la que puedes llegar, pese a que se escucha potente, ¿no? Él va a usar mucho esta posición, más mostrando los dientes, I abiertas, E abiertas, más bien de sonrisa. Su nivel de twang es bueno también, acá se escucha bien. Mucho twang. Además es increíble, está en el Si4, que es, vuelvo a lo mismo, para hombres ya es un wow. Y es increíble lo estable que suena, o sea, no siento que esté haciendo fuerza de más, no siento que tenga constricción, o sea, se lo escucha como si se está acariciando él. Tiene un vibrato, lo quiero escuchar más todavía igual para prestar atención al vibrato, pero es de los cantantes del estilo que más conozco yo, creo que es de los que más vibrato notorio y estable tienen, porque en general este estilo no tiene tanto
vibrato, salvo que te vayas más para el lado del metal, que en el metal sí hay mucho vibrato, pero lo que es más rock o grunge no se emplea tanto el vibrato. Pero él sí usa. Igual no es como muy marcado, pero quiero escucharlo un poquito más. When this all is said and done, I will have my way, and you will take the blame. Tiene un twang más que tira a oral, por eso tiene power también, gracias a ese estrechamiento que genera el twang, es un estrechamiento, ¿sí? Lo que realza esa... Vieron que al principio dije que tenía como mucha resonancia. Bueno, es ese realzamiento, ¿está bien dicho? Realza las frecuencias, es como que le agrega más color. You're over the line, under the gun. I am the reason for what you've done. To the crime, you cannot run. No, siento realmente que su voz se escucha muy libre, o sea, siento que tiene muy buena técnica. No sé cuáles son sus estudios, su formación, no sé si fue autodidacta, no sé, pero se lo escucha como increíblemente estable. O sea, cantantes del género que cantan muy bien, hay muchísimos que nos gustan, que me gustan, pero con el nivel de estabilidad y de ligereza con la que canta, ¿no? Cero constricción, está muy libre su garganta, su musculatura trabaja súper cómoda. Se escucha, presten atención a la ligereza con la que se escucha, a lo fácil que le suena a él. No lo sentís que está forzándose para esto. Under the spell of my silver tongue, yeah. Y recalcar que también está tocando la guitarra a la vez. Y no está haciendo una guitarra que toca 4 acordes en un ritmo súper cuadrado. No, va haciendo unas jugadas interesantes. Y está cantando a la vez. You're over the line, under the gun. I am the reason for what you've done. To the crime, you cannot run. Under the spell of my silver tongue, yeah. Oh, yeah. El twang ahí. I swear to God I found a way to prove I still belong. I'd rather watch it burn away than admit that I was wrong. Me encanta qué abierto se escucha su sonido, ¿no? Lo que dije antes, nada apretado, muy abierto. Ahí está en la mitad de la octava 4, como si nada él, como si nada. Se mueve mucho entonces en esa octava 4 hasta finales, ¿sí? No sé qué tanto sus graves, no recuerdo ahora, no lo escuché tanto a Miles, honestamente. No recuerdo qué tan grave puede más o menos ir, pero me gustaría poder... No creo que en esta canción lo vaya a escuchar tan grave, pero me gustaría ver qué tal sus graves también, porque me gustaría escuchar ese lado más cálido de su voz, a ver qué tal le suena. So step inside, I tell you. Well, nuevamente, miren esto. Inside, I was wrong. So step in. En un momento dije yo belting, pero ahora que lo vuelvo a escuchar en esta misma nota, el belting es más power, más fuerte, más potente, más grueso en las cuerdas vocales. Pero creo que acá lo estoy escuchando como si suena fuerte, potente, gracias al twang también. Pero en realidad siento que sus cuerdas vocales están más bien yendo más a algo más fino. Me recuerda a cantantes de metal, ¿no? Con esas voces bien agudas y resonantes. Creo que podría, no sé si lo ha hecho, pero podría cantar muy bien metal de ese tipo, porque siento que sí, que reba. Por otro lado, también me recuerda mucho a la voz, no siempre, pero por momentos me recuerda un poco al color, al timbre de Brandon Boyd de Incubus. Bandaza, uno de mis cantantes preferidos. Tiene algún parecido en el timbre que me recuerda muchísimo también, ¿eh? Ahí, ¿ven el vibrato ahí? Fa.
mucho twang. Y también tiende a veces a tener una lengua más elevada, lo cual es una buena fórmula para cantar este estilo, ¿no? Todos los componentes que él agrega. Under the spell of my silver tongue, you're over the line. Ahí tenemos un grave, acercándose al principio de la tercera octava, creo. Es grave, no tanto igual, ¿eh? No tanto. Igual sí, claramente es más un tenor ligero. And the gun, I am still scheming for what's to come. Truth of a crime, you cannot run. Under the spell of my silver tongue. Es que es impecable por donde lo... O sea, la verdad que al menos en esta canción su fórmula se repite bastante en cuanto a los recursos, ¿no? Que utiliza. Se está moviendo siempre en tonos muy altos, tiene mucho twang, lo que le da esta fortaleza, esta resonancia. Usa bastante vibrato dentro de lo que el estilo le permite, digamos. Tiene una manera un molde vocal que tiende más a algo abierto, ¿sí? Muestra mucho los dientes, la laringe más bien alta, ¿sí? O media o alta. Todos esos recursos le dan este color. Se mueve como dentro de eso. Lo que me sorprende es lo estable que está constantemente. Cero constricción, pliegues falsos libres. Si hiciera alguna distorsión de pliegues falsos, ahí los juntaría, pero por el momento no lo escuché eso. Yo creo que lo hace, me recuerdo haberlo escuchado, pero ahora está muy libre y con mucha potencia. Esta es la nota más grave que está haciendo ahora, en esta canción al menos creo, o llegó un poquito más, pero es por acá, mitad de octava 3, que en realidad para los hombres no es una zona muy muy grave. Para su tipo de voz sí que ya está ahí como pisando sus graves. ¡Wow! Bueno, ahí fue más ligero, ahí afinó más sus cuerdas vocales y es como que va más a su voz de cabeza, pero gracias a tener lo que repito tanto y lo repito por la importancia que tiene, por tener un buen nivel de twang, suena garra, potente. Uf, se fue un do sostenido 5. Genio total de la vida. Alto agudo. Vuelvo a lo mismo. En realidad sus cuerdas vocales tienden a estar más ligeras, más a una voz de cabeza. Pero el twang, la contención también tiene muy buena postura para cantar. Pese a que está con guitarra, mantiene muy buena postura. Es como si estuviese todo muy contenido en el buen sentido. Como sus cuerdas vocales están contenidas. Todo su sistema vocal físico lo contiene. No lo abandona. No tiene que hacer fuerza de más acá. Porque realmente... está todo muy bien contenido. Ay, vuelve a esa. Es un sol sostenido 3, la nota como que más grave que está pisando por ahora. Importante esto, ¿no? Él pasa de un do sostenido 5, o sea, bajó octava y media en todo en una sílaba. Bueno, miento, fue mucho más grave acá. O sea, pensé que no, pero llegaba mucho más. El do sostenido 3. Le suena bonito ese grave. Le suena bonito. Entonces abarcó 2 octavas. Recién hizo el do sostenido 5 y ahora se fue al 3. Tiene un rango amplio, ¿eh? Tooth of a crime you will not outrun. Now you're under the spell of my tongue. Me gusta ese inicio porque hizo algo que no había escuchado que en toda la canción, creo, que es airear un poquito el ataque. Lo hizo más suavecito el ataque, con un poco de aire. You will not outrun. Now you're Nine, ¿no? ¿Vieron cómo soltó ahí un poco el twang? Lo suelta ahí y lo vuelve a poner después. Now you're under the spell of my tongue. You're over the line, under the gun. I am still scheming for what's to come. Tooth of a crime, you cannot run. Under the spell of my silver tongue, yeah. Impecable. No, impecable en serio.
Pará, acá hizo un agudo como jugando, pero lo hizo, A ver qué es. Es un Mi 5. Vibrato. Un genio. Qué flor de cantante que es Myles Kennedy. Creo que de los mejores del género. Hay muchos cantantes de este género que suenan, que te gustan, que los escuchas y transmiten un montón. Pero con la calidad técnica que tiene este hombre, no sé. Déjenme en comentarios cuáles creen que andan por esa calidad técnica. No me refiero a una calidad interpretativa, que hay muchos. Me refiero a una calidad técnica. Él también tiene una muy buena calidad interpretativa. Pero la técnica que maneja, impecable por donde lo mires. No veo nada que pueda decir, che, te vas a dañar. Y además tiene 52 años, creo. Entonces es un tipo grande y miren qué bien que conserva su voz. Si hay buena técnica, podés cantar toda la vida, definitivamente. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme en comentarios qué les pareció. Muchísimas gracias a mis mecenas de Patreon por estar colaborando a través de ese medio. Si te gustaría colaborar, en la descripción del video tenés el link para que puedas ir a sumarte. Si no, ya sabés que un like, comentario y suscribirte si aún no lo estás, eso ayuda un montonazo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.